Ustedes saben que estamos en la época de la cuenta del Omer entre Pesaj y Shavuot. Ya dimos una clase acerca de las costumbres y alajot que hay en Pesaj, que hay desde Pesaj en la cuenta del Omer. Y en el libro de Levítico 23:15 dice: Usfartem lachem Shiva Shabbatot Tmimot mi Maharata Shabbat, desde el día en que traen la ofrenda mecida, el día siguiente de Pesaj. Había una discusión entre dos sabios acerca de qué quiere decir al día siguiente de Shabbat, porque en realidad era el día siguiente de Pesaj. Entonces, uno de los sabios dijo: era uno de esos señores que no creían en la Torah oral. Entonces, está escrito que al día siguiente de Shabbat significa que hay que empezar a contar en Shabbat. ¿Y cuál era la discusión? El día que el pueblo de Israel salió de Egipto era Shabbat. Entonces también era Pesaj y también era Shabbat. Ese año no había problema, pero a partir del siguiente año, cuando por el tema del calendario ya no siga siendo Shabbat, entonces, ¿cuándo había que contar la cuenta del Omer? A partir del Shabbat siguiente a Pesaj o a partir del día mismo de Pesaj. Esa era la discusión. Entonces, este rabino, que era de los Sadukim, él no creía en la Torah oral, y entonces él dijo que si la Torah dice que es el día siguiente de Shabbat, tiene que ser Shabbat. ¿Por qué? Dice que la respuesta, la explicación, era que en Pesaj hay 7 días de fiesta, no se trabaja. En Sukkot hay 7 días de fiesta. En cambio, en Shavuot había un solo día. Entonces, para que, como Shavuot cae el mismo día de Pesaj, porque son 50 días, son 7 semanas completas, y al día siguiente es Shavuot, entonces Akadosh Baruj Hu hizo que también al día siguiente se empiece a contar la cuenta del Omer, para que también sea un día de vacaciones, de descanso. Entonces vino el otro sabio, el que era el principal del pueblo de Israel, y le dijo: ¿vos pensás que Akadosh Baruj Hu se preocupa por el descanso del pueblo de Israel? ¿Acaso no los tuvo 40 años vagando por el desierto de un lado para el otro? Akadosh Baruj Hu no se preocupa de esas cosas. El Shabbat, el día de descanso, entonces es Pesaj. Y así es una de las interpretaciones de la Torá que está hecha en base a el conocimiento de lo que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinaí, como leemos esta semana en la Perashat Be'ar, aquí en nuestro
en Israel. Fuera de Israel se lee todavía la perashá anterior, Emor. En la Perashat Be'ar aprendemos que todos los preceptos fueron entregados en el monte Sinaí, tanto escritos como oral. Y todo lo que sabemos, eso es la tradición que viene desde Moshe Rabbeinu, y esa es la Torah oral. También hay algo muy importante, y es que llevar la ofrenda mecida era la ofrenda del alimento de la cosecha animal, la cebada, la avena que se recolecta el día siguiente de Pesaj. Y durante todas las cuentas del Omer, nosotros vamos refinando nuestras cualidades del corazón, nuestra alma animal, hasta llegar al día de Shavuot, que se hace previo. El día anterior a Shavuot se lleva la ofrenda de trigo. Y trigo es considerado un alimento humano. Entonces, toda la cuenta del Omer es un tema de refinamiento de las cualidades del corazón, que es el asiento del alma divina que está oculta por el alma animal. Entonces este verso de Levítico capítulo 23, 15, contarán para ustedes, como decíamos, Usfartem Lahem, 7 semanas completas después del Shabbat, desde el día en que traen la ofrenda mecida. Tiene muchos secretos. La palabra Usfartem viene de la palabra lispor, que es contar. Y como ustedes ven, tiene la raíz de la palabra sefirá. Y sipur, como dice el libro de el Sefer Yetzirah, el libro de la formación o de la creación, dice que Dios creó todo con 3 sefer, 3 samach pei resh, de sefer, sofer, sipur. Hay un libro que está escrito, que quiere decir sefer, sofer es el que escribe, y sipur es la historia que está contada. Entonces, contar en castellano también se refiere a contar una historia y también a contar números. Y así la Sefirá Taomer, no solamente es contar números, sino que también es contar la historia de cada uno. En cada día, al hablar de la Sefirot, de las cualidades del corazón, estamos viendo a nosotros mismos y nos estamos contando quiénes somos y también contamos nuestras cualidades. Pero la palabra Usfartem tiene que ver con una palabra en hebreo que es sapir. Sapir es la piedra preciosa del zafiro. O sea, la palabra zafiro viene del hebreo sapir. Y esa palabra quiere decir luz, algo que ilumina. Entonces, en hebreo, sapir, tenemos la raíz de la palabra sapiencia, que es sabiduría. El saber, entonces, es la iluminación que viene de lo alto. Por eso esta piedra de zafiro, Eben Sapir, tiene todas estas connotaciones que dan para meditar. Y al tener toda la misma raíz, quiere decir que hay una relación entre ellas. Entonces, Usfarten Lahem, y contarán para ustedes, quiere decir que hay que atraer sobre nosotros la luminosidad de las 10 sefirot. Así explica el Tzemach Tzedek, y en el Sefer Abair, en el libro del Pardés. ¿Por qué se le llama Sefirot? Porque
esto tiene que ver con un verso del libro de Teilim, del capítulo 19, que dice así. La segulá de este capítulo 19 es: para contemplar el poderío de Dios debe observarse el cielo, el sol y la Torá. De esto se perciben colosales milagros y maravillas, al grado de que las criaturas relatan por ello la gloria de Dios. Y el Salmo dice: La menaceach mismor le David, Hashamayim mesaprid kevot kel, umasei yadav magid arrakia. Yom leyom y había Omer, velaila lelaila y Ad. Para el director del coro, un salmo por David. Los cielos relatan la gloria del Todopoderoso. El firmamento proclama la obra de sus manos. Día a día fluye el habla, noche a noche expresa conocimiento. Los invito después a leer todo el salmo, es algo muy lindo. Y ahora les voy a traer una melodía que hizo Rav Ginsburg del álbum donde todas las criaturas cantan a Kadosh Baruj Hu, un álbum musical donde el Rav le puso música al Perek Shirah, que es una serie de versos que encontramos en la Torá, donde la naturaleza, las criaturas de la naturaleza le cantan a Dios. Y entonces aquí en este capítulo del Teilim 19 estamos viendo cómo el cielo le habla a Dios y usa esta raíz de Sefirá para decir Ashamay Mesaprim Kevot Kel, los cielos cuentan la gloria del Todopoderoso. Vamos a escuchar. Después le voy a mandar esta banda. Muchos me compraron este CD y yo les mandé algunas partes de todas estas canciones, pero ahora les quiero hacer escuchar. Un segundito. ¿Escucha? Escuchando la música, ¿se escucha?
Bien. Mientras Hashem, entonces, continuamos con nuestra charla. Espero que les haya gustado el video, el audio de la música. Como les decía, es del capítulo 19, verso 2. Tiene que ver con la cuenta del Omer, cómo Akadosh Baruj Hu se deleita con nosotros cuando contamos. El tema de las Sefirot es algo que tiene que ver con la creación. Dios crea a través de su palabra y esa palabra transmite todos sus poderes que quiere que se invistan dentro de su creación.
esos poderes que tienen que ver con el inconsciente, Keter, con el pensamiento, Jochma Binah, con las emociones, desde Gesed hasta Yesod, que tienen que ver con el amor, el temor, la misericordia, etcétera, como siempre hablamos, hasta llegar a Malhut, que es la acción y es el Shiflut, el completamente sentirse que uno es nada, que no es merecedor de nada. Entonces, ¿qué significa contar, relatar? Nuestro amigo Balada, él sabe muy bien contar, es un buen relator de la actualidad y de la historia y de cómo esa historia influye en nuestro presente. En el Zohar, en todos los libros, habla acerca de la Sefirot y de Sfarim y de contar. ¿Qué relación hay entre contar y iluminar? Iluminar quiere decir sacar a la gente de la ignorancia, traer algo que uno no sabe. Y eso es a través de la palabra. La cuenta del Homer, que decíamos está entre Pesach y Shavuot, es entre el éxodo de Egipto y la entrega de la Torá. Y antes de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel tenía que contar 7 semanas completas, y entonces recién ahí podían recibir la Torá. Y en la visión de Yehezkel, de las esferas celestes, habla de ángeles corriendo de un lado a otro, y en hebreo correr de un lado a otro es Ratzó Bashov. Ratzó es ir de aquí para allá, y Shov es correr para volver. En los reinos superiores, todo existe en un estado de Ratzó Bashov. Y la física muestra cómo todo es onda y las ondas son oscilantes, suben y bajan. Ese es el pulso de la vida. En Pesaj estamos en una actitud de Ratzó, de ir y conectarnos, corriendo, yendo para nuestro objetivo. Y en Shavuot recibimos la revelación divina de arriba para abajo, un estado de shock, de volver. En Pesaj, el éxodo de Egipto fue algo apresurado, teníamos que correr, teníamos que comer el cordero de Pesaj muy rápido, sin dejar que se pierda la oportunidad. Cuando uno tiene que salir de la oscuridad, salir de una situación terrible, no hay que esperar, hay que estar en un estado de ratzó, correr hacia afuera, incluso si uno todavía no sabe bien a dónde va a llegar. Si sabe dónde va a ir y sabe dónde está corriendo, mejor todavía. Cuando uno está en estado de ir a correr hacia Kadosh Baruj Hu, entonces esa es la mejor forma. Correr para cumplir los preceptos, correr para ir a buscar la Torá. En esa época estaban corriendo por la inmensa revelación de divinidad, porque Akadosh Baruj Hu mismo los liberó. Ellos estaban sintiendo que no era algo natural lo que estaba pasando. Y así también es en la redención futura. También nos dijeron que tenemos que prepararnos porque la redención futura va a ser todavía más deprisa. Si en aquella época escapamos a pie, ahora vamos a escapar en cohetes supersónicos, a la velocidad de la luz. Así que hay que prepararse. Entonces Pesaj es correr de abajo hacia arriba. Shavuot es regresar recibiendo la Torá, como hizo Moshe Rabbeinu, que subió y trajo la Torá. Esa Torá es la revelación divina de la voluntad que quiere Akadosh Baruj Hu traer a nuestra revelación. En Shavuot desciende sobre el monte Sinaí
Y experimentamos entonces esa atracción divina desde arriba hacia abajo. ¿De qué huíamos en Pesaj? En realidad estábamos huyendo de nosotros mismos, de la fisicalidad, de estar atrapados por un mundo que nos propone todo tipo de placeres y todo tipo de diversiones y de emociones. Y la revelación divina nos envió hacia arriba, nos alejó del estado físico, y eso es lo que se llama Ratzo. En la entrega de la Torah se produce el efecto contrario. La Torah quiere que cumplamos preceptos en este mundo físico, que traigamos esa divinidad y la sumerjamos y permeemos toda la existencia, todo el universo material con la divinidad, revelar la divinidad y bajar la divinidad que hay en lo alto, para que se vea que tanto en el microcosmos como en el macrocosmos solo existe Hashem. Y eso es a través de qué? A través de las leyes de la Torah. Al aplicar las leyes de la Torah, cumplir los preceptos, en el mundo físico producimos el efecto de Job, eso que le faltó a Nadab y Abiú, que leímos en la Perashá Jaraimot. Entonces, el éxodo de Egipto es algo diario. Todos los días en la tefilá tenemos que recordar que salimos de la tierra de Egipto y en cada generación debemos vernos a nosotros también saliendo de Egipto todos los días. Como está dicho, en cada generación y generación el hombre está obligado a verse a sí mismo que salió de Egipto. Y si alguien no se acuerda, hay otro verso que dice, Omdim aleinu lejaloteinu. Siempre en cada generación hay alguien o un pueblo que se ocupa de buscar nuestro exterminio. Entonces eso nos tiene corriendo de verdad. Literalmente corrimos de un país al otro y también corremos también de un estado emocional a otro, porque hay veces que estamos felices, vivimos en países donde nos acogen bien y el faraón nos recibe como gente importante y como hermanos, y de repente o cambia el faraón o cambia la mentalidad del faraón, de repente pasamos a ser los enemigos, los culpables de todo, y tenemos que escapar. Entonces en ese momento también pasamos de la alegría al sufrimiento y al estrés. Tanto en la plegaria, al principio, en los cantos de alabanza, en el Shema Israel, en la plegaria de Amidá, la plegaria silenciosa, en todos esos niveles de estado que vamos elevándonos, recordamos de una manera diferente la salida de Egipto. Entonces, al recordarla, ustedes se acuerdan que explicamos una vez que la plegaria de la mañana, sobre todo, son 4 etapas en que uno se va elevando de mundo en mundo. Entonces vamos experimentando la salida de Egipto del mundo de Asiad, Yetzirah, Briah y Atzilut. Y así vamos percibiendo y refinando y experimentando como cuando uno se está preparando para un evento importante, para un examen, para una guerra, para una fiesta. Entonces uno va recorriendo todo, mentalmente todo su ser, toda su psiquis para ver cómo va a reaccionar frente a eso y cuál es la actitud que uno tiene que tener.
Así vamos pasando del mundo de Asia, en que recordamos cómo físicamente huimos de Egipto. En el mundo de Yetzirah recordamos las emociones que tuvimos al salir de Egipto, como decía, emociones contradictorias de temor y de esperanza, de alegría, de incertidumbre, todas emociones que tenemos que refinar y ver cómo eso nos sirve para servir a Dios. Y también llegamos al mundo de Briá, donde tiene que ver con la sefirá de entendimiento, de Binah, donde meditamos y transformamos nuestros pensamientos erróneos, nuestros pensamientos de miedo, de odio, nuestros pensamientos físicos, personales, egoístas, los transformamos en pensamientos de libertad, de conexión con Akadosh Baruj Hu, pensamientos de Torah, en pocas palabras. Después pasamos a Jochma, que es el mundo de Atzilut, donde allí todo es libre, es todo uno, no hay temor, no hay de quién escapar. Y en realidad, cuando llegamos allí, el éxodo de Egipto se rememora con esa actitud que estudiamos una vez en la Parashat Bo, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, vení al faraón. Ese faraón que parece que es el monstruo que nos va a comer y nos va a destruir, de repente Akadosh Baruj Hu nos llama desde ahí adentro y nos dice, aquí adentro, donde está la cámara más secreta, donde es el lugar más abismal y donde está la oscuridad más profunda y la degeneración más grande de Egipto, allí también estoy yo, no tienes que tener miedo, porque yo soy uno, no hay lugar donde no esté. Entonces ese pensamiento de Atzilut, de Jochma, representa la anulación de la existencia, la anulación, el bitul, que es el poder interior de Jochma, la anulación de nuestro ser para conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Entonces ahí ya no hay miedo, no hay temor, hay solo amor a Dios, amor al prójimo. Ve'apta et Hashem Elokeja, amarás a Dios tu Dios. Pero después, una vez que llegamos a ese mundo de Atzilut, tenemos que volver a bajar. Estamos conectados con nuestra raíz y entonces con esa actitud de no tener miedo, de tener todas las sefirot y todas las vestimentas del alma limpias, bajamos para actuar en el mundo y refinarlo también. Esa es la actitud de Ratzov Bashov, donde los ángeles nos muestran cómo funciona el asunto. Dice el Rebbe, respecto a la canción que cantamos en Shabbat, Shalom Aleichem. Primero decimos Shalom Aleichem, Aleichem, Malachi Asharet. Bienvenidos ángeles servidores de Dios. Después decimos Boahem le Shalom, vengan en paz, vengan a nuestra casa. Estamos recibiendo a los ángeles de Shabbat que nos vienen a inspirar y a elevar y a cuidar en Shabbat. Decimos Barjuní le Shalom, bendícenos con Shalom. Le decimos a los ángeles que nos vienen, los ángeles del Shabbat que bajan a estar con nosotros durante todo el Shabbat. Y por último decimos Seitchem le Shalom, salgan con Shalom, salgan con paz. Esa canción dura 1 minuto, 2 minutos, la cantamos cuando llegamos al Beit Knesset en la casa con la familia y preguntan los sabios, ¿por qué los despedimos tan rápido a los ángeles? Llegamos y apenas empieza Shabbat, ya le decimos váyanse a los ángeles que estaban durante la semana con nosotros. No pueden quedarse un rato más, pasar la cena de Shabbat y después irse.
Dicen los sabios que en realidad los despedimos rápido porque esos ángeles tienen, tienen cosas que hacer. Para los ángeles no hay tiempo y no hay espacio y tampoco hay emociones de bullying o de cosas que se van a ofender. Dice el Rebbe que uno de los motivos por que se tienen que ir rápido es porque ellos tienen cosas que hacer y tenemos que aprender de los ángeles, no hay un minuto que perder. Ya terminó nuestra tarea, ya hay otros que están haciendo la tarea en Shabbat. Nosotros tenemos que irnos y hacer las otras cosas que Akadosh Baruj Hu nos tiene que pedir. Cada vez que terminamos una tarea, terminamos de hacer algo, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente. No hay que perder tiempo. Ahora, cuando nosotros llegamos del Beit Knesset, en esta época, en general se hace con vino rojo, con vino tinto, el kiddush. Pero, de acuerdo con la Kabbalah, los cabalistas son muy estrictos en determinados asuntos, hay una hora, la séptima hora de la segunda parte del día, que no se puede hacer con vino rojo porque es la hora de la Kipurá, la hora del rigor. Y el rojo del vino aumenta todavía el rigor. Y entonces hay algunos que esperan, nuestra costumbre es esperar a que termine esa hora, y recién después de hacer el kiddush, así lo podemos hacer con vino rojo. Esa hora en Israel es desde las 6 menos 20 hasta las 7 menos 20, y hay veces que en verano Shabbat empieza después de las 7, así que ahí no hay problema, pero cuando es más temprano, ahí el Shabbat empieza justo en esas horas, entonces tenemos que esperar. Otra forma de hacerlo es hacerlo con vino blanco. Entonces hay muchos que para no esperar lo hacen con vino blanco. Fuera de Israel, eso es 5 minutos antes de las 6 hasta 5 minutos antes de las 7. En Israel es de 20 minutos antes de las 6 hasta 20 minutos antes de las 7. Entonces hay gente que llega enseguida del Beit Knesset y dice toda la Shalom Aleichem y Shira Malot y todas las cosas que se dicen ante el Kiddush y enseguida hace el Kiddush. Y sin esperar, como dicen los cabalistas. Entonces el Rebbe nos da un motivo muy importante por el cual hay que hacer rápido el Kiddush. Y es que no tiene que ver con los ángeles, sino que tiene que ver con los seres humanos. A veces nosotros le damos más importancia a los ángeles que a los seres humanos. Sin embargo, lo principal es amar a Dios y amar al prójimo. En ningún lado dice que tenemos que amar a los ángeles. Por supuesto hay que respetarlos porque son servidores de Hashem. Y ellos nos vienen a ayudar. Pero el amor tiene que ser principalmente por Dios y por el prójimo. Entonces, de acuerdo con la halajá, hay que hacerlo lo antes posible. No hay que perder tiempo, incluso tampoco en los cantos antes de Shabbat. Hay que ir al Beit Knesset y terminar la tefilá pronto y volver. ¿Por qué? Porque en casa nos están esperando. Y como es una muy buena costumbre tener invitados, entonces los invitados van a tener hambre. Y si tienen hambre, los estamos haciendo sufrir. Entonces, por honor a los invitados, incluso también por la familia
nos estuvieron esperando para que volvamos y no se puede comer ya desde antes de que se ponga el sol. Están todos esperando para comer, entonces por respeto hay que hacer rápido todas las plegarias y todo el kiddush para poder hacer esto. Entonces, esta rapidez tiene que ver con Aarón. Te ha dicho que el sacerdote, el Cohen, es rápido porque tiene que hacer todo el servicio para elevar las cosas que traen los judíos al Bet Knesset, y los pueblos del mundo también traen todas sus ofrendas y hay mucho trabajo y hay que elevarlas rápido, porque cuanto más rápido se elevan las ofrendas, más se refinan las chispas de divinidad y más rápido se prepara el mundo para el Mashiach. Y también vemos cómo en Egipto salimos rápido. No hay que perder tiempo. Cuando hay una oportunidad de salir a la libertad y de estar bien y de cumplir los preceptos de Dios, de acercarse a Dios, tenemos que salir rápido. Entonces, por eso todos los días y en todo momento tenemos que recordar la salida de Egipto y no perder tiempo en cosas que a veces son superficiales, a veces son para otras personas, para gente muy elevada. Nosotros tenemos que hacer las cosas simples que Akadosh Baruj Hu nos pide. En hebreo también hay una relación entre la palabra Omer. Omer con Aleph, Aleph, Bab, Mem, Reish, quiere decir, como leemos en la Torah, Vayomer Hashem, y dijo Hashem. Y con Ain es una medida como dijimos antes, de la ofrenda de cebada, de trigo, una medida de volumen, que es lo que se trae para el Beit HaMikdash. En Pesach llevamos la ofrenda de cebada, que es el alimento para los animales, y también en los mundos superiores existe la raíz de los mundos animales, que es el animal físico. ¿Y dónde lo vemos eso? En la carroza de Yehezkel, que él vio un rostro de hombre, un rostro de león, un rostro de águila y un rostro de toro. Esa carroza suprema, con los rostros de estos 4 animales, representan la raíz espiritual de todos los animales físicos y la raíz del alma animal que está dentro del hombre. Y al agitar la ofrenda de cebada animal frente a Dios en el tabernáculo y en el templo sagrado, los sacerdotes están elevando el animal inferior hacia el animal supremo. Y espiritualmente nosotros, al contar el Omer, también pensamos en la interinclusión de la Sefirot cada día. Cada semana es una Sefirá y cada día de la semana es una Sefirá, y vamos interincluyendo, y quiere decir elevando esas emociones a la divinidad, conectándola con su fuente, que es pura. Y entonces esas luces que dijimos que representan la Sefirot, las luces trascendentes que están por encima de nuestra percepción, esas luces de santidad, bajan para someter el alma animal. Y esa es la intención que tenemos que tener durante esos 49 días del Omer, de refinar y elevar los atributos que se asientan en el corazón, en el lado izquierdo, que es del alma animal. Entonces así ser un recipiente adecuado para recibir la Torah en Shavuot. Cada año la refinamos un poquito más
Y así al final podemos recibir la Torah cada vez más. Tenemos muchos temas para tratar, así que vamos a seguir adelante. Dijimos la semana pasada que hay distintas costumbres, ya habíamos hablado acerca de cómo se cuenta el Omer. Habíamos dicho que se trata de no hacer casamientos, sí se puede hacer compromisos, hay que tratar de no hacer comidas festivas, y si se hacen, que sean eh, sin canto, sin música instrumental, sin baile, y también evitar toda alegría superflua. No nos cortamos el pelo, solo hasta Lag BaOmer. La semana que viene ya es Lag BaOmer, faltan nada más que 8 días. Algunos cuentan, algunos hacen todas las costumbres de duelo hasta el Lag BaOmer y después no. Otros hacen después del Lag BaOmer hasta el Shavuot. Nosotros hacemos toda la cuenta del Omer. Por supuesto, en Shabbat no hay Abelut, no hay duelo, y tampoco el día 33 del Omer. Habíamos dicho que no se puede hacer nada ni tampoco comer antes de cada día cuando se pone el sol, hasta que contamos la cuenta del Omer al salir las estrellas. También se estudia el Tratado de Sotá, que habla acerca de la purificación y de la rectificación de la mujer, que el marido duda de ella, que sospecha. No decimos Birkat Sheheyanu, o sea, cuando comemos un fruto nuevo del nuevo año, o una ropa nueva, o un coche nuevo, una casa nueva. Tratamos de no decir Sheheyanu, por eso se hacen las festividades, el corte de pelo y el bar mitzvah se trata de hacer en Lag BaOmer, que ese día se puede hacer. Leemos el Pirkei Avot, ya leímos 2 semanas de Pirkei Avot, cada semana un capítulo, hay 6 capítulos de Pirkei Avot, y se lee hasta Rosh Hashanah. Hay algunos que acostumbran ayunar después de Pesach, otros y también después de Rosh Chodesh Iyar, después de Sukkot, al principio del mes de Heshvan, que viene después de Tishrei, con todas las festividades. Y esos ayunos se hacen los días también el día segundo, el día quinto, o sea, el lunes y el jueves, que vienen después de todas estas festividades, para expiar por acaso por haber hecho alguna festividad, alguna alegría, se transgredió el duelo de la cuenta del hombre, entonces se hace ayuno para hacer teshuvá y para expiar. Esos ayunos se hacen mediodía y se pueden hacer también empezando desde la mañana y terminándolos al mediodía. Hay otra costumbre muy importante que es Pesach Sheini, que es este Shabbat.
Pesach Sheini es que cuando estaba el templo sagrado y había gente que no hizo el Corban Pesach en su momento, el 14 de Nisan, porque estaba impuro o porque estaba en el camino en algún lugar muy lejos de Jerusalén, entonces tenía que traer la ofrenda y comer el Corban Pesach el 14 de Iyar, un mes después de Pesach, y por eso se llama Pesach Sheini. Y nosotros guardamos un poquito de matzá para poder festejar. Se come dentro de una comida, no hace falta que sea con todas las leyes de Pesach, simplemente se toma un poquito de la matzá que guardamos de Pesach y comemos. Porque es un día muy especial. Y entonces, otra de las costumbres del hombre es la cuenta del Lag BaOmer. Es un día de alegría. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que ese día que él se fue de este mundo, por lo menos físicamente, que nos alegremos. Y todos los años van miles y miles de personas a Merón. Nosotros fuimos un par de veces. Estos 2 años de corona y tantos líos que hubo, porque el año pasado se juntó mucha gente allí, hubo un accidente que murieron bastantes personas, porque se rompieron unas gradas de tanta gente que había. Este año tomaron muchas medidas para que eso no suceda, pero le pedimos a Hashem que cuide a todos los que van allí y que no se pongan en peligro. Otra de los motivos por los cuales Lag BaOmer es un día de alegría es porque dejaron de morir los discípulos de Rabbi Akiva, 24.000 discípulos que murieron porque no se respetaban unos a los otros. Por supuesto que se trataban bien y se amaban, pero cada uno quería que su idea sea la que triunfe. Entonces, para ellos que eran grandes tzadikim, eran gente de mucho nivel, una pequeña transgresión que provocaba desunión, produjo que por algún motivo hayan muerto. Hay algunos que dicen que fue por una plaga, otros porque fueron los romanos que los mataron. El asunto es que en un día o en un muy pequeño periodo de tiempo murieron 24.000, que esos 24.000 tienen que ver con los que murieron cuando se transgredió con la tribu de Midian, la historia de Pinhas. Y en la época moderna, ustedes saben que en esta época se festejó el Día de la Independencia de Israel. Y también el día anterior se recordaron a todos los que murieron durante las guerras de la independencia. Y según el recuento oficial, fueron 24.068. Así que esos 24.068 que murieron son una rectificación y una expiación. Son las almas que vinieron y entregaron la vida por el pueblo de Israel. Son gente sagrada, Kedoshim, que murieron al Kiddush Hashem. Entonces ellos son gente que en este momento no hay nadie que lo diga, pero pueden ser la reencarnación de aquella gente, de los 24.000 discípulos de Rabbi Akiva, que el Arizal dice que era la reencarnación de los que transgredieron con las hijas de Midian, con las mujeres de Midian que se prostituyeron.
y 68 es Gematria Haim, así que alude, si podemos traer este Hidush, 24.068 alude a que esos 24.000 están vivos y dieron su vida para que el pueblo de Israel viva. 68 de Gematria Haim, Het Yud Yud Mem. Entonces hay que hacer una fiesta, encendemos fogatas para recordar la luz que trajo Rabbi Shimon y las fogatas que prendían en aquella época para conectarse y para mandar mensajes cuando eran perseguidos por los romanos. Entonces, así como es una mitzvah estar de duelo en esta época, el día 33 del Omer, como les decía, dentro de 8 días, es una mitzvah alegrarse con Rashbi y hacer todas estas costumbres. Entonces, aparte de subir al Sion, al Kever de Rashbi en Merón, y al lado suyo está su hijo, Elazar, allí rezamos y también se come y se bebe con mucha alegría, y allí se reparte vino. Hay una costumbre muy interesante que es que hubo una persona que le pidió a Kadosh Baruj Hu que por el mérito de Rashbi tenga hijos, entonces prometió que iba a traer a ese día del Agua Omer botellas de vino y le iba a dar de tomar vino a todos los que venían a festejar a Rabbi Shimon. Y entonces tuvo hijos y entonces es una sgulá, tanto ir allá y dar vino para que digan lejaim a todos los que vienen a visitar a Merón, al Rabbi Shimon Bar Yochai, y también participar. Nosotros siempre enviamos dinero para que se compre y en nombre nuestro se reparta allí vino. Hubo un año que fuimos personalmente, pero como les decía, también se puede hacer a través de enviar dinero para repartir vino y comida y todas esas cosas a los que van a Merón para alegrarse con Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, al mandar dinero es como si estuviéramos nosotros, y es una segula muy grande, entonces, para tener hijos sanos que sigan la Torah. También se acostumbra a comer jarubim, el árbol del cual comía Rabbi Shimon Bar Yochai, que se alimentó con el árbol de las... siempre me olvido cómo se dice en castellano, algarroba, con unas chauchas negras, con un poroto muy duro adentro, pero tiene un gusto dulce como chocolate. Porque con esto se alimentaba Rabbi Shimon y Rabbi Eleazar durante todos los años que estuvieron en la Mehará. Y ese es el alimento que que los ayudó a recibir toda la revelación que tuvieron durante esos años y que luego se escribió en el Zohar. También los chicos acostumbran tirar arcos y flechas en recuerdo a que durante toda la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai no se vio el arco iris en el cielo, porque por su mérito él cuidó a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo del castigo. Ustedes saben que cada vez que vemos el arco iris es como un recordatorio de lo que pasó con el diluvio de Noah.
Es un momento de Puranut, un momento de rigor, de juicio, porque parece que algo mal lo estamos haciendo, entonces Akadosh Baruj Hu prometió no volver a traer el diluvio, pero igual nos advierte que, fíjense que en este momento está pasando algo así, y durante toda la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai no se vio el arco iris, quiere decir que protegía a toda la humanidad. Bueno, entonces nos vamos acercando a Shavuot, que vamos a estudiarlo en próximas clases. De acuerdo con el programa que les mandé con la invitación, y vamos a hablar un poco del duelo. Hay distintas costumbres básicas, no hablo solo del duelo del Omer, sino hablo del duelo cuando una persona tiene un familiar cercano que falleció. Entonces, hay un asunto de que se rajan las vestiduras, se tapan los espejos, se dice Kadish porque el que murió, si el que murió es judío, por supuesto. Ese tema de rajar las vestiduras a la persona que es un pariente cercano, padre, hermano, hijo, esposo, esposa. La respuesta es que la expresión de dolor más significativa del judaísmo es justamente rasgarse las vestiduras. Hay muchas veces en la Torá que figura esta expresión. En hebreo se llama kriá. Kriá es romper. Y eso es lo que hizo Jacob vino cuando vio la ropa que él le había dado a su hijo Yosef, lleno de sangre. Se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Y también David hizo lo mismo cuando murió Shaul. A pesar de que Shaul lo perseguía a David, sin embargo él no tuvo ningún rencor y sintió que esa muerte lo llegaba a él como si fuera su padre. Y también es un alivio psicológico para la persona que cuando uno rompe algo es cuando uno está enojado y está frustrado, pero por supuesto son cosas que no hay que dejarlas que se liberen en forma descontrolada. El enojo, la frustración que uno tiene frente a un acto irreparable, lo puede hacer de forma controlada, como tantas cosas del alma animal que Kadosh Baruj Hu nos dice cómo hacerlo para que sea beneficioso y no sea perjudicial. Por ejemplo, matar, al hacerlo en forma misericordiosa, al matar animales o ofrendarlos, degollarlos, de manera que no sea un acto animal, sino que sea de una forma humana, a pesar de que no es algo que uno tiene que hacer y en el futuro ya no va a haber, no se va a matar más ni animales, ni personas, ni nada. Entonces, todas esas fuerzas que uno tiene dentro y que si las deja salir en forma descontrolada son destructivas, la Torá nos enseña a liberarlas, expresarlas, pero de manera que sea algo constructivo. Y esa es toda la intención del duelo. Que la persona durante 7 días se sienta en una silla baja, está incómoda, no se baña, usa las mismas ropas,
por supuesto, no como para enfermarse, pero la camisa, el saco, aquello que rompió, lo sigue usando durante 7 días y no puede hacer tefilá, no puede estudiar Torah. En realidad puede hacer tefilá, pero no puede ser el Shaliach Tzibur. No puede divertirse, no puede escuchar música. Entonces esos 7 días lo vienen a visitar y lo vienen a acompañar, pero la persona tiene que usar esos 7 días para llorar, para sacarse de adentro toda esa angustia y todo ese dolor y la necesidad de ver dentro suyo. Y entonces después a medida que van pasando los días, ese dolor que es tan irreparable se va dulcificando, se va aflojando. Y esa es una forma de aceptar las cosas que la vida nos trae de manera constructiva. Y aceptar que así como el nacimiento es también parte de la muerte también es un nuevo nacimiento. El alma en realidad no muere, sino que pasa a otra etapa de evolución más elevada. Y eventualmente va a volver con la resurrección de los muertos para no morir más. Hay muchas costumbres paganas que están prohibidas por la Torá. Una era cortarse el cuerpo y latigazos y lastimarse a uno mismo, como simbolizando esa pérdida del ser querido, que es como parte de perder una parte del propio cuerpo, pero eso está prohibido por la Torá, está prohibido por la ley judía. Y en vez de eso hacemos la ruptura de las ropas, que también es una pérdida, a veces, y se acostumbra a veces ponerse la ropa más fina y la ropa de Shabbat y romperla para sentir el sufrimiento de esa pérdida. Y se hace a la altura del corazón, que también simboliza que ese dolor rompe el corazón. Y eso representa como exponer el corazón. Es una forma de demostrar el dolor por no poder cumplir el mandamiento de honrar al padre y a la madre, o por no poder transmitir amor a los seres queridos. Entonces, tenemos que seguir respetando a nuestros padres, incluso después de la muerte. Y ese lazo de amor entre los seres queridos se mantiene por siempre. Esta semana recordamos el primer aniversario del fallecimiento de David Ben Natán y Ben eh, Rivka, mi suegro, el padre de Lili, y entonces termina el primer año. Esas costumbres de duelo se hacen durante 11 meses, no durante 12 meses, porque el Kadish y todas las buenas acciones, la Tzedaká, hacer un Sefer Torah, hacer buenas acciones en nombre del fallecido, hace que su alma se eleve, se vaya lo antes posible del Geinom. 12 meses es el máximo que el alma va a estar en el Geinom para rectificar su pasado.
todas las cosas que tiene que limpiar para entrar en el Gan Eden. Pero ese es el máximo, es la persona más malvada. Entonces, si uno hace 12 meses, quiere decir que uno piensa que el padre o que la madre o que la persona puede haber sido tan malvada que necesita 12 meses. Entonces, los sabios dijeron que hay que hacerlo 11 meses en forma fija, como para que cubra todo el tiempo, pero no como para que no pensemos que esa persona necesita 12 meses porque es muy malvada. Entonces, Besrat Hashem, a través de esas buenas acciones, se eleva el alma, porque el alma en el Gan Eden no puede cumplir mitzvot, no puede elevarse. El nivel de elevación que tiene cuando salió del cuerpo es el que va a tener allí, y depende de eso va a poder recibir la luz infinita de Dios, va a poder disfrutar allí de acuerdo con ese nivel. Pero todas las acciones buenas, el Kadish y la Tzedaká y todo lo que hacemos en este mundo, en nombre de Él, hace que Él sí se pueda elevar. Entonces, también estamos haciendo algo bueno, algo positivo. No es todo lo que hacemos no es algo simbólico o para nosotros, sino que es verdaderamente para el alma de la persona. Ok. Entonces, se da mucha acá durante esos 7 días. Se trata de no hacer cosas frívolas. Por supuesto, se puede reír, pero no reírse por diversión, sino en forma natural, por cosas positivas. Muy bien. Y para terminar, quería hablar acerca de el tema de morir en la Tierra Santa. Dijimos que se entierra a la persona en la tierra, o antes se ponía a la persona en una cueva sobre la piedra, envuelta en una mortaja blanca. A los hombres se los envuelve en su talit. El talit hay que cortarle los tzitzit, porque ahí los tzitzit representan la mitzvah, y el que fallece ya no puede cumplir mitzvot. Se lo envuelve en su talit y, debajo por una prenda blanca. Y no es lo mismo morir en la tierra de Israel que morir fuera de la tierra de Israel. Hay un libro que se llama Tub Haaretz, lo bueno de la tierra de Israel, que ya leímos algunas cosas de este libro, y aquí habla acerca de lo que significa morir en la tierra de Israel, en la Eretz HaKodesh, en la tierra sagrada. Allí dice que hay 4 niveles. El nivel más alto de santidad es de aquellos que moran en la tierra de Israel, de las personas más elevadas, más santas de la tierra de Israel, y después está el resto de las personas que moran en la tierra de Israel. Después está el nivel superior de las personas más elevadas de los que están fuera de la tierra de Israel, y está el resto de las personas que viven fuera de la tierra de Israel. El primer nivel de las almas más elevadas que mueren en la tierra de Israel y son enterradas en la tierra de Israel son aquellos a quienes nunca se les puede decir que están muertos, sino que lo que no fueron muertos por que la muerte suya fue algo justo, o sea que era algo justificado por lo que murieron, sino simplemente porque Dios los tomó. Por eso se dice que ellos fueron tomados por Hashem y
expiró el tiempo de vida que tenían aquí en la tierra y por eso se fueron, no porque por algún motivo, como estudiamos en el Taña todos los miércoles, o casi todos los miércoles, que tuvieron algún motivo por el cual murieron antes de lo previsto. Dice que es como una persona que está acostada en su cama y que está encarcelada y no puede salir ni entrar. Y también incluso la carne de las personas de este nivel tan elevado permanece incólume. Todo su cuerpo se mantiene igual durante todo el tiempo sin degradarse. Así pasó con Elazar Barrevi Shimon. Su cuerpo permaneció intacto durante mucho tiempo sin ser enterrado. Y también pasó eso con Ahai Bar Yoshia, cuyo cuerpo no se descompuso. Y así hay también personas en cada generación que están en nivel, o que incorporaron dentro de sí mismos el nivel de los patriarcas y las matriarcas, que ellos, los Abot, desde Adam Arishon, y los patriarcas están allí en Kiryat Arba, en Hebrón, en Marata Machpelah, y está dicho que su cuerpo está ahí abajo y están vivos. Y que esto se logró porque esas personas se santificaron a sí mismas con aquellas cosas que son permitidas. No solamente no transgredieron, sino que también con lo que es permitido se cuidaron de no exagerar, incluso a nivel de pensamiento. Y entonces una persona así verdaderamente no muere. Siempre hablamos que el alma no muere, que el cuerpo se desintegra, y la muerte es del cuerpo. Pero en estas personas su cuerpo sigue permaneciendo como cuando estaba antes. Y por eso, vamos a la tumba de los tzadikim. Yo expliqué algo la clase anterior, que el nivel inferior de su alma, que es Nefesh, se mantiene allí, y por eso hace que el cuerpo se mantenga íntegro, como pasó con el Rebbe Rashab, cuando lo sacaron para trasladarlo por necesidad de un cementerio a otro, vieron que su cuerpo estaba igual que cuando fue enterrado. Y desde allí ellos siguen liderando y siguen dirigiendo y protegiendo al pueblo de Israel, como decíamos de Rabbi Shimon. Después el segundo lugar, ¿de quién está dicho que no murió? Está dicho que Jacob no murió. También está dicho de Moshe que no murió. Aarón está dicho que su alma se fue con un beso de Dios. El segundo nivel entonces están de aquellos santos maestros que fallecen fuera de la tierra de Israel, pero son traídos para enterrar dentro de la tierra de Israel. Por ejemplo, con Jacob, que él falleció en Egipto, y ordenó a sus hijos que lo enterraran en la tierra de Israel, porque sabía que no habría ningún obstáculo, porque habíamos dicho que cuando el cuerpo, el alma sale, vienen las fuerzas de la impureza a terminar de absorber la poca luz y esa chispa que tenía el cuerpo para vivir, las fuerzas de la impureza lo toman para existir ellas mismas. Está dicho que la impureza, el sitrahara, todas las clipot, todas las cosas malas que existen, se alimentan de nuestros actos innecesarios, nuestras acciones fallidas. Y en el cuerpo, cuando el alma se va, queda un resabio de la energía con que Dios hace existir al alma y al cuerpo, y esas clipot se alimentan entonces de esos resabios que quedan.
En otro punto de vista, los cabalistas dicen que la persona cuando fallece tiene que pasar distintas etapas para ir al Gan Eden, como dijimos, que es Kibut HaKever, o sea que tiene que ser enterrado. Después está el Kafakela, que su alma es, Kafakela es como la onda de David Amelech que la arroja y larga la piedra, entonces el alma es tirada de un lado para el otro, así en forma vertiginosa, y eso también la purifica. Por supuesto, produce sufrimiento, pero es parte de la rectificación. Y después el Geinom, donde ahí se termina de purificar el alma como en un horno de acero, si fue frío con los preceptos, y como un freezer, el lugar de hielo cuando la persona estaba muy caliente por las cosas de este mundo. Entonces con eso la terminan de limpiar y puede ir al Gan Eden, como decíamos, no más allá de los 12 meses después que su alma se fue. Entonces, esas personas, por su nivel, la fuerza de la impureza no actúan sobre ellos. Entonces por eso pueden estar mucho tiempo sin estar enterrados, o dentro del kever también se mantiene su cuerpo entero. Hay otros ejemplos como Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe de Sanedrín, que era una persona que era muy rica, pero dijo que él nunca disfrutó de las cosas materiales de este mundo. Y cuando murió, él levantó sus 10 dedos como en señal de decir que él nunca disfrutó de nada de este mundo. También pasó con Moshe, como dijimos antes, que él también falleció fuera de la tierra de Israel y fue enterrado por Dios mismo, que él se ocupó de hacerlo, en un lugar que no sabemos dónde es, para que no se haga idolatría. Aarón y Miriam también disfrutan de un nivel similar a este por su gran santidad. Y todos ellos se liberaron de la descomposición en la tierra de los cuerpos físicos, porque se liberaron y escaparon del pecado de Adán, que es lo que trajo la muerte, que como dice que del polvo saliste, al polvo volverás. Ellos se liberaron de todo pecado relacionado con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellas eran, como está dicho, una carroza para Dios. Toda su vida lo único que hacían era servir en forma eh, desinteresada, altruista, en forma de autoanulación a Dios. Entonces no disfrutaron de nada y tampoco se contaminaron con nada. Entonces por eso sus cuerpos existen y no murieron, y son llamados los que están dormidos en la tierra. Así dice Rabbi Shapir, el autor, Nathan Shapir, el autor del libro Tubaretz. El tercer nivel es el del resto de los que murieron en Eretz Israel. A pesar de que participaron en los pareceres de este mundo, no tienen ninguna responsabilidad y no tienen conexión y no le dan tampoco de alimento a las fuerzas de la oscuridad, a las fuerzas externas se llaman Hitzonim. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaron de los alimentos de la tierra de Israel y
los alimentos de la tierra de Israel derivan directamente de la mano de Dios. Por eso cuando vienen las fuerzas externas y los acusan de consumir de las cosas impuras, lo que está en manos de los Kitzonim, ellos pueden decir que no se beneficiaron de ellos, pero en el caso de ellos su cuerpo sí se tiene que descomponer porque no se apartaron completamente del pecado de Adán. Por eso tienen que participar del castigo que se le dio a Adán, de que como es parte de la tierra tiene que volver. Y cuando se muere, sus cuerpos se descomponen, pero sus almas son sagradas y no tienen ningún contacto con la clipa que provino de Adán. Bueno, esas son las almas que vivieron en el extranjero y que se rectificaron para que las fuerzas de la impureza no los manejen. Entonces hubo muchos tzadikim que murieron en el extranjero y tuvieron que rectificar, pero sin que su alma sufra, porque ellos no participaron de los placeres mundanos durante toda su vida. Porque el alimento y los placeres físicos fuera de la tierra de Israel están controlados por las fuerzas externas. Te he dicho que el pueblo de Israel, cuando vive en Israel, vive directamente de la mano de Dios, y cuando está fuera de la tierra de Israel, vive de la mano de los pueblos del mundo. Y los pueblos del mundo están manejados por las fuerzas de la impureza, por los pitzonim. Entonces, cuando uno vive en el extranjero, no tiene más remedio que vivir de la mano de lo que produce fuera del mundo, fuera de la tierra de Israel, los pueblos del mundo. Pero, de todas maneras, a pesar de que se alimentaron y vivieron en el extranjero, evitaron estos tzadikim beneficiarse de todo eso y solamente utilizarlos para cumplir las mitzvot. Por ejemplo, tuvieron placer de las comidas de Shabbat, las comidas de cuando hay un Brit Milá, una celebración de una boda, o en Yom Tov. Hubo muchos tzadikim que durante la semana no comían o solamente comían agua y pan, y comían en Shabbat, en las festividades o en alguna celebración, como dijimos recién. Porque en esas circunstancias, porque uno puede disfrutar del Shabbat y tener placer de la comida de Shabbat es una mitzvah, y durante la semana no, porque en esos momentos la fuerza de la impureza no tienen control sobre todo eso, porque todos están protegidos y la comida que viene de esas épocas deriva solo de la santidad. Y las fuerzas de la impureza provienen y están protegidas por las fuerzas de Nukva, que están en las grandes profundidades de la tierra. Entonces, incluso estando en el exterior, las fuerzas de la impureza espiritual no tienen control sobre ellos. Porque ellos pueden decir, ciertamente no tuvieron ningún beneficio de los placeres puramente físicos, ni siquiera un placer corporal, solamente lo suficiente para sostener el cuerpo y para permitir así que el alma se ocupe de la Torah. Por eso está dicho que el tzadik
come para satisfacer su alma. Entonces come y por supuesto le da de comer al cuerpo físico, pero es para que ese cuerpo físico sirva al alma. Y entonces es una rectificación a pesar de que murió fuera de la tierra de Israel. El cuarto nivel, y con esto terminamos la charla de hoy, es para aquellos que se entregaron a las delicias del mundo material. Y por lo tanto, están bajo la influencia de la mala influencia de las fuerzas de la impureza, de los Kitzanim. Y a pesar de que puedan tener Torah y buenas acciones, son afectados por el espíritu del mal. Entonces, al morir, este espíritu no los abandona inmediatamente y solo se elimina cuando sus cuerpos físicos regresan a la tierra. Entonces, este cuerpo físico reside en ellos al fallecer, incluso si fue llevado a la tierra de Israel para enterrar. No se puede rectificar. Entonces, acá se produce algo especial. Si una persona que vive la mayor parte de su vida fuera de la tierra de Israel, y hacia el final él va a venir a Israel y es enterrado aquí y va a revivir aquí en Israel cuando venga el Mashiach. Entonces, su alma se limpia de todo espíritu negativo. Pero si muere en el extranjero, entonces su alma pura lo deja y esa energía negativa, esas fuerzas de Hitzonim, pasa, como dijimos antes, que contaminan su cuerpo. Por eso el cuerpo de un tzadik, como dijimos antes, no contamina con la impureza de la muerte. Y se puede ir al Kever para rezar allí. Y en cambio, no se puede rezar en los cementerios donde hay cuerpos de personas normales como nosotros, porque su cuerpo está contaminado y hay impureza. Por eso es el motivo por el cual los Kohanim, los sacerdotes, no pueden entrar al cementerio ni tocar a las personas que murieron, salvo que sea un pariente muy cercano. Dice entonces esta última parte del libro Tuba Aretz, Rav Shapira, que ese es el secreto de la gota de veneno que el ángel de la muerte usa sobre el cuerpo para causar la muerte. Por supuesto es un ángel, es un enviado de Dios, y esa gota de veneno, por supuesto, es espiritual, que se inviste dentro de los motivos por los cuales la persona murió y su cuerpo deja de existir. Por eso se considera que el cuerpo muerto, un cadáver, es la fuente más poderosa de impureza. Porque a través de la profanación y el apego de ese espíritu maligno, esa alma sagrada se ve obligada a irse. Cuando el alma se va, queda solamente el cuerpo y la fuerza de la impureza. Y entonces, incluso si está enterrado en la tierra de Israel, no logra la rectificación, porque su alma dejó su cuerpo mientras estaba en el extranjero. Entonces el alma sigue su proceso para entrar al Gan Eden, como dijimos antes, pero su cuerpo tiene que ir a ser parte de la tierra de nuevo para purificarse. Y sobre ello está escrito, como dice Irmiau, en el capítulo 2, versículo 7, y vendrán y contaminarán mi tierra. De todas maneras, hay que saber que esto es parte del programa de Akadosh Baruj Hu, y ir fuera de la tierra de Israel al exilio es también parte del programa de Akadosh Baruj Hu, que
esas almas se entregaron con Mesirut Nefesh, se entregaron a la voluntad de Dios para rectificar a la tierra fuera de la tierra de Israel y para rectificar a los pueblos fuera de la tierra de Israel y así hacer que todos los pueblos juntos se unan al pueblo de Israel para recibir el Mashiach todos juntos, limpios de toda impureza, limpios de todo resabio, de Klipot, de Hitzonim, de todas esas cosas que nos impiden conectarnos con HaKadosh Baruj Hu. Entonces podríamos decir que toda la vida de las personas es una elevación para conectarse con Dios y Dios nos dice que bajemos y al bajar, como está dicho, no hay ningún tzadik que viva en este mundo y no haya pecado. Entonces todas estas cosas lo que tenemos que sacar en claro es que es todo por voluntad de Dios, es parte de la historia que Dios quiso que exista, de cómo Él creó un mundo y ese mundo bajó a lo más bajo y nosotros vinimos acá para elevarlo de nuevo. Y para elevarlo de nuevo nos tuvimos que ensuciar, nos tuvimos que contaminar, pero esa contaminación es parte de nuestra conexión con Dios. Incluso si nosotros pensamos que hicimos algo mal por nuestro propio ego y todas esas cosas, el alma es pura. Los elementos químicos y todo lo que forma el cuerpo es puro. Kadosh Baruj Hu pone el espíritu de impureza y a Kadosh Baruj Hu pone el alma animal y el Yetzer Hara para que nosotros nos sobrepongamos a él. Y Besat Hashem, cuando venga el Mashiach, todo eso va a desaparecer y por eso todo el tiempo pedimos que venga el Mashiach ahora. Besat Hashem, que todos nos veamos en la tierra de Israel con el Mashiach, con salud, con pureza y con alegría. Me despido por hoy. Besat Hashem, si ustedes nos acompañan, mañana continuamos con más cosas. Sigan apoyándonos, nosotros vamos a seguir mandando material de la cuenta del Omer, historias, material nuevo que todo el tiempo hace el Rav Ginsburg, que nosotros lo ponemos a disposición en castellano. Se formó un lindo equipo de gente de distintos países que están colaborando para que todo esto llegue a ustedes. Y Besat Hashem, que por el mérito de todos ustedes que quieren conectarse a Dios y que quieren ser parte de esta maratón que es el exilio y la llegada del Mashiach, que pronto venga el Mashiach en nuestros días. Amén. Si alguien quiere decir alguna palabra, lo escucho y nos despedimos. Ya hace 2 horas que estamos juntos. Wow, qué paciencia que me tiene. Bueno, espero que les haya interesado, que hayan aprendido con esta charla, como aprendí yo, y mucho más. Así que bueno, ahora sí me despido. Adiós. Bye. Gracias, Rafael.